Decíamos justamente que estas clases que vamos a tomar, ¿no? Tiene dos núcleos, o mejor, es un solo núcleo, pero se divide como en dos sedes. Uno es el tiempo litúrgico del tiempo de Cuaresma, y la segunda parte importante es la reflexión teológico-litúrgico sobre los días principales de la Semana Santa, ¿no? Sobre todo el Tríodo Pascual, que es el jueves Santo, Viernes Santo, ¿no? Bueno, sábado de vigilia y el domingo de resurrección, ¿no? Entonces, vamos a adentrarnos en una reflexión teológica, litúrgica, apoyando sobre todo en las oraciones que la misma iglesia utiliza para ofrecer a Dios su oración, ¿no? Y eso es justamente la liturgia. La liturgia es, así hablando en sencillito, es la oración que el esposo, Cristo Jesús, junto con su esposa, la iglesia, ofrecen al Padre para glorificarlo, para alabarlo, para ensalzar su nombre, en acción de gracias. Por eso la palabra Eucaristía, en griego Eucharistein, significa acción de gracias, ¿no? ¿Y por qué tenemos que dar gracias a Dios? ¿De qué tengo que dar gracias a Dios? Diría la gente. Pues en primer lugar y sobre todo, y la razón de ser de nuestra acción de gracias es porque el Padre envió al Hijo, ¿no? Para que se sacrificara por nosotros, para que nos restableciera en la gracia de Dios y nos hiciera hijos adoptivos del Señor. Cuando nos toque meditar en la vigilia pascual, hay una parte del pregón pascual, lo que se suele cantar o recitar, ¿no? Antes, después de bendecir el fuego, ¿no? Y la procesión con el cirio pascual, ¿no? Hay una parte que dice, feliz culpa, ¿no? Si Adán no hubiera pecado, no hubiéramos tenido tal redentor, ¿no? Y justamente la fe cristiana se centra en Cristo Jesús, ¿no? Por eso es una fe cristocéntrica. Muy bien, entonces vamos a adentrarnos en todo esto, este misterio de nuestra fe. Procuraremos hacerlo lo más sencillo posible para que se pueda entender, sea lo más claro y pedagógico posible. No, yo no soy muy tecnológico, tengo esa deficiencia, ¿no? Entonces voy a procurar de una u otra manera presentar algún dibujito para que no se aburra, ¿ya? Pero más será un discurso, ¿no? Pueden ir tomando nota, igualmente como decíamos, vamos a tener estas sesiones de clases grabadas, ¿no? Para que de repente puedan eh, retomarlas, ¿no? Repasarlas, ¿no? Y a la vez reforzar sus apuntes. Bien, iniciamos entonces con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo para que nos ilumine, ¿no? Ilumine nuestro entendimiento, fortalezca nuestra fe y encienda ese fuego de amor en nuestros corazones para que amemos más a Dios, a la iglesia y nos ayude pues a ser buenos hijos de Dios. Pidamos por los enfermos, por los pobres, por los necesitados, por las personas que sufren en el alma y en el cuerpo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a Nosotros los que nos perdonamos a ofenden. los que nos ofenden. No nos dejes No caer en nos la dejes caer en tentación. tentación, Líbranos líbranos. del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, perfecto. Entonces iniciamos ya nuestra primera sesión de clases. Vamos a tener las clases todos los jueves a las 8 de la noche. Vamos a iniciar hasta más o menos las 9:30 de la noche. ¿Ya? Y serán todos los jueves seguidos, ¿no? Si en algún momento ocurriese algún imprevisto, con tiempo se avisaría para que puedan o adelantar o de repente retrasar al día siguiente, pero igual no vamos a perder un día de clase. Bien, y el último día de clase ya no sería el jueves santo, sino un día antes sería el miércoles santo, ¿no? Por eso, ¿no? Para ya con esa preparación meternos de lleno y celebrar con amor, con devoción y conocimiento
este gran misterio de nuestra fe cristiana, ¿no? Que es justamente el misterio pascual de Cristo, su pasión, muerte y resurrección. Bien, entonces estamos ya en el tiempo de Cuaresma. El día de ayer, miércoles, iniciamos ya la Cuaresma. Para que ¿No? me he Bien, caído, me he entonces caído, vamos a golpeado. pedir, por favor, a los que están participando. La tarde que llegó de chambear. Ahí ya, pues ya se te pasó con la hueva. Que me dolía, hasta ahorita sí que me sigo. Bien, ¿se escucha? Se escucha así, ¿no? Bien, sí que también me habían apagado Sí, el sí se micrófono. escucha. Ya, listo, perfecto. Muy bien, entonces aquí estoy compartiendo mi pantalla. Bueno, es algo sugestivo simplemente para tener un poco de atención, ¿no? Y entonces ahí hemos puesto el tiempo de Cuaresma, ¿no? Una invitación a la conversión y a la penitencia. Bien, anteriormente, el curso pasado, bueno, hubo un poco de baches y cosas, ¿no? Y no pudimos concluirlo como debía ser. Bueno, hicimos lo posible. Bien, entonces veíamos cómo en el tiempo de Adviento era un tiempo de preparación para la venida del Señor. Una preparación en el cual el hombre, la persona humana, el creyente, se preparaba con el cuerpo y con el alma. Bien, una preparación para la venida de Jesús al final de los tiempos, con la parucía, cuando iba a venir Jesús por segunda vez, con gloria y esplendor. Por eso el Adviento se conecta muy bien con la última fiesta del tiempo ordinario, que es Jesucristo Rey del universo, ¿no? Cuando Jesús va a volver y va a ser, digamos, va a volver con esa manifestación gloriosa, ¿no? Y portentosa, ¿no? Porque en la primera venida, y justamente era el segundo motivo del Adviento, ¿no? La preparación para el nacimiento del Hijo de Dios. En su primera venida fue con sencillez, en el silencio, en la pobreza, en el anonimato, pero esta segunda vez iba a ser con gloria y esplendor, ¿no? Ni siquiera las piedras, ¿no? Por eso se usaba un poco esa imagen de los terremotos, las imágenes en el cielo, las estrellas que caen, ¿no? Rojo el firmamento, etcétera. Eso era para explicar que ni siquiera las piedras, ni siquiera la naturaleza quedará indiferente ante la presencia de Dios, ¿no? Y luego veíamos ya la Navidad, ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, como Dios Padre cumple su promesa, ¿no? Esa promesa de rescatarnos. Ya en el Antiguo Testamento era a través de los profetas, era un anuncio, ¿no? A la conversión, una invitación al arrepentimiento y al final de los tiempos la venida del Mesías Salvador, que se cumple con la persona de Jesucristo, nuestro Señor, que no es cualquier hombre, sino el Hijo de Dios, ¿no? Y justamente el tiempo de Navidad termina con una fiesta, la fiesta del bautismo del Señor, ¿no? Y justamente veíamos cómo nuestro Señor Jesucristo, a través de los textos evangélicos, cómo obedece justamente, ¿no? Y se bautiza en el río Jordán a manos de su primo hermano, Juan Bautista, ¿no? Que era hijo de Santa Isabel. La parte teológica, en este caso del bautismo del Señor, era, pero si Jesús es el Hijo de Dios, Dios hecho carne, no tiene pecados, evidentemente, ¿por qué se bautiza, no? Porque el bautismo de Juan era un signo de expiación, nada más. No era que me perdonaba los pecados, sino simplemente que era un signo externo de conversión, de arrepentimiento y que a partir de ahora y de este momento yo voy a hacer la voluntad de Dios, voy a vivir bien los mandamientos, voy a esforzarme por ser un buen judío. ¿Mm? Bien, evidentemente nuestro Señor Jesucristo no ha tenido pecados, pero justamente el Señor, y lo explica muy bien el Papa Benedicto XVI en, en su libro Jesucristo, donde señala cómo Jesús se solidariza con el hombre. Justamente, asume nuestra naturaleza humana
para solidarizarse con, con nuestros pecados, ¿no? Y desciende, como el buen pastor, desciende sobre las aguas del Jordán, llevando la oveja descargada, perdida sobre sus hombros. Y de esta manera, y no solamente es un grupo pequeño, ¿no? De personas o un grupo selecto de hombres o mujeres, no, 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 es toda la humanidad de todos los tiempos, que en ese momento, unidos a Cristo Jesús, nos purificamos. Y justamente el bautismo de Juan el Bautista era un signo que luego se va a cumplir justamente ese signo de purificación, de restablecimiento de la gracia. ¿Cuándo se cumple? Con el misterio pascual de Cristo, con su muerte y resurrección. Por eso hay una escena muy bonita, se acordarán ustedes, y si no, les haré recordar, cuando Jesús estaba predicando y en eso se acerca una mujer, ¿no? Siempre las mujeres son más aventadas, ¿verdad? ¿Ah? Tienen ese entusiasmo y esa iniciativa para hacer las cosas. Y se acerca una mujer, era una mamá, y justo no era la mamá de cualquiera, era la mamá de dos apóstoles, Santiago y Juan. Y esta mujer le dice justamente, le pide a Jesús, ¿no? Ya que ellos, el chisme del pueblo era que Jesús era el Mesías rey, porque los judíos tenían una mentalidad política, ¿no? Del mesianismo, y por tanto pensaban pues que bueno, iba a ser un rey político, ¿no? Con un reino, y por tanto los apóstoles iban a ser pues grandes autoridades en el pueblo que iban a gobernar, ¿no? Etcétera. Por eso la mujer le dice, le pide que estos dos hijos, Santiago y Juan, estén uno a su derecha y otro a su izquierda en su reino. ¿Mm? Y el Señor le dice con cariño, mujer, no sabe lo que pides, ¿no? Pero le hace un reto a los dos apóstoles, ¿no? ¿Ustedes son capaces de beber del mismo cáliz que voy a beber? Sí, pósumos, sí podemos. ¿Y ustedes son capaces de ser bautizados con el mismo bautismo? Y lo dice así el Señor, que voy a recibir y podemos, ¿no? Bien, entonces, ese bautismo es justamente su derramamiento de sangre en la cruz, ¿no? Ese sacrificio cruento que el Señor ofrece al Padre para restablecer la dignidad de la naturaleza humana, ¿no? Y eso es muy bonito. Bebemos del mismo cáliz, ¿no? Participamos del mismo bautismo del Señor. Bien, y todo eso, ¿por qué lo estoy explicando? ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque justamente después del bautismo del Señor, el Señor es conducido justamente al desierto por el Espíritu Santo. Y dice así el texto. Bien. Y pasa ahí 40 días con sus noches haciendo oración y practicando el ayuno, ¿no? Bien, entonces la iglesia a lo largo, digamos, de estos siglos ha ido reflexionando estos textos evangélicos y poniéndolo en práctica. Justamente la liturgia actualiza los hechos vivenciales de la fe cristiana, es decir, de la vida del Señor. Y entonces este tiempo de Cuaresma Cuaresma viene de los 40 días, cuadragésima, 40 días de la preparación del Señor, para justamente, ¿a qué se preparaba? No solamente se preparaba para la predicación, sino sobre todo para su entrega en la cruz. Para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar mi vida en rescate por todos, o por muchos, según la traducción. Bien, esa es la misión del Señor. Entonces, el tiempo de Cuaresma es un tiempo donde tenemos, en primer lugar, que identificarnos con Cristo, ser otros Cristos, acompañar al Señor siguiendo sus pasos, sus huellas, para fortalecer nuestro ánimo, para fortalecer nuestra fe, ¿no? Para tener ese entusiasmo espiritual en nuestros corazones y de esta manera unirnos a Cristo en su sacrificio, en su muerte y también junto con Cristo en su resurrección. Bien. Entonces, tiempo de Cuaresma es un tiempo de preparación fuerte, ¿no? Y nos preparamos para unirnos a Cristo en su misterio pascual, acompañarlo en su pasión, muerte y resurrección. El color característico del tiempo de Cuaresma es el color morado, ¿no? El color morado.
Bien, entonces este tiempo de Cuaresma nos ayuda en primer lugar, o mejor dicho, es una invitación, como dice aquí nuestro texto, una invitación a la conversión y a la penitencia. Es un tiempo fuerte penitencial. El tiempo de Adviento no es un tiempo penitencial propiamente, es un tiempo de preparación, sí, ¿no? A la espera de la venida del Señor, poniendo pues nuestro corazón en las promesas del Señor, ilusionándonos con la venida de Cristo, evidentemente con una preparación espiritual interior, pero ahora, tiempo de Cuaresma, la Iglesia, nuestra Madre, nos propone a todos sus hijos a la conversión, que fue justamente la primera predicación del Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Mm? Esa conversión del corazón. Bien, es una invitación a la conversión y esa conversión va unido a la penitencia, ¿no? Que vamos a ir explicando un poquito, ¿no? Bien, entonces vamos aquí bajando un poquito para, bueno, tener algo de una imagen didáctica, ¿no? A ver qué nos va diciendo, ¿no? Ideas sencillitas, ¿no? Que nos pueda ayudar un poquito a entender este tema, ¿no? Bien, todo este material se los voy a compartir, evidentemente, se los voy a compartir y otros materiales más que no vamos a utilizar, pero igual les va a servir mucho para su alimento espiritual y también su conocimiento intelectual. Bien, entonces el tiempo de Cuaresma es como un camino, ¿no? Un camino de 40 días, ¿no? Así en síntesis, dice la Cuaresma es camino hacia la Pascua, ¿no? La Pascua es el paso del Señor de la vida, perdón, de la muerte a la vida, del pecado a la gracia. Bien, entonces nosotros en este tiempo de Cuaresma, tiempo penitencial, pues es un tiempo donde tenemos que prepararnos espiritualmente, sobre todo como nos enseña el Señor, y lo vamos a meditar un poquito, ¿no? Con la oración, con el ayuno y con la limosna, ¿no? Vamos a explicar cada uno de esos puntos en su momento cuando veamos ahora eh, la celebración litúrgica que fue el día de ayer del miércoles de ceniza. Bien, entonces, tiempo de Cuaresma es un tiempo penitencial, es un camino hacia la Pascua, ¿no? Un tiempo de preparación espiritual para celebrar bien el acontecimiento central por el que Dios realizó la obra de la redención de los hombres, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Entonces, ¿cuál es el camino perdón, cuál es el camino cuaresmal, ¿no? En estos 40 días es un caminar subiendo. No olvidemos que Cristo fue crucificado sobre un monte, ¿no? Y la cruz estaba sostenida, digamos así, en lo alto, ¿verdad? Entonces hay que subir, ¿no? Ustedes que son deportistas, ¿no? Si suben las escaleras 15 pisos, ¿llegarán o no llegarán? Yo creo que sí, ¿no? Cuesta. Primeros escalones, primer piso, bien. Segundo piso, tranquilo. Cuarto piso, ay. Quinto piso, poquito. Séptimo piso, ya estoy con la lengua afuera, ¿no? Pues sí, cuesta, ¿no? Subir cuesta más que bajar. Y es así. Entonces, es una subida. El camino cuaresmal es una subida hacia ese encuentro con el Señor. Dios está en lo alto, usando esta imagen, ¿no? Dios está en lo alto, en el cielo. Entonces, si queremos alcanzar a Dios, tenemos que esforzarnos para llegar hacia Él. Y el tiempo de Cuaresma y toda la temática y la espiritualidad que hay detrás de este tiempo de Cuaresma me ayuda poco a poco a ir purificándome. Que en el fondo, ¿qué me va a enseñar este tiempo de Cuaresma? A ser como Jesús, ser otro Cristo, unirme al Señor. Bien, ¿y esto cómo se come? ¿No? Así en concreto, porque ay, qué bonito, ¿no? No, 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 de manera concreta. Pues unirme a Cristo significa ser humilde. Jesús me dice en el Evangelio, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y esa humildad me lleva en primer lugar a confiar en Dios, me lleva a abandonarme en las manos del Señor, me lleva pues a vivir con rectitud mi fe cristiana, a vivir la caridad, a vivir la justicia, a cumplir los mandamientos con Dios y con mi prójimo. Es lo que me dice el Señor, lo que me enseña Cristo, y ese es el camino cuaresmal, identificarme con Cristo, para decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo,
es Cristo quien vive en mí. Pero para eso, para llegar a ese nivel de la identificación con Cristo y ser capaz de cargar con Cristo la cruz y dejarme crucificar en la cruz para luego resucitar con el Señor, tengo que prepararme espiritualmente. Y por tanto, ese camino cuaresmal también va unido a un desprendimiento de las cosas. En primer lugar, de mi soberbia. Por eso tengo que aprender a ser humilde. En segundo lugar, confiar en el Señor, hacer oración. En tercer lugar, tengo que desprenderme de las cosas materiales. No poner el corazón en las cosas materiales, sino en las cosas de Dios. Porque si yo quiero seguir a Jesús con mi, no sé, pues con mis 50 libros, ¿no? Con mi sofá, con mi colchón king o queen, ¿no? Con mi camarote, con mi carro encima, quién puede seguir a Jesús con todo ese peso? Pongamos esa imagen. Pues nadie, es difícil, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Dejar la cama, dejar esas cosas, dejar el carro, liberarme. Y así libre puedo seguir mejor al Señor. Bien. ¿Cuándo empieza este tiempo de cuaresma? Este tiempo litúrgico, que son 40 días. Decíamos, cuaresma viene de esos 40 días del Señor que pasó en el desierto y sufrió tentaciones, ¿no? Bien, empieza justamente este miércoles de ceniza, que ya pasó, el día de ayer, ¿no? Por eso el día de hoy litúrgicamente se le conoce como jueves después de la ceniza. Bien, y termina, ¿cuándo termina? El jueves santo, pero por la mañana. ¿No? Pues el tiempo de Cuaresma empieza este miércoles de ceniza y termina el tiempo de Cuaresma el jueves santo por la mañana, porque ya a partir del jueves santo por la tarde inicia el trido pascual, ¿no? Jueves santo, donde conmemoramos la última cena, viernes santo, el sacrificio del Señor en la cruz, y el domingo de resurrección, donde tenemos una preparación, el sábado santo, la vigilia pascual, ¿no? Bien. El color característico es el color morado, ¿no? Que es un color, digamos así, penitencial, que nos invita a la conversión, que nos invita al arrepentimiento. Bien, dice, toda la iglesia es convocada por el Señor para entrar en este itinerario de purificación y conversión. Todos, o sea, todos estamos llamados, todos los bautizados, ¿no? Porque toda la iglesia, ¿quiénes forman la iglesia? Pues todos los bautizados. ¿No? Entonces todos estamos invitados a esta purificación, ¿no? Y eso va unido a una conversión. Y aquí hay un tema importante, ¿no? Que la conversión, en griego se dice metanoia, esa conversión tiene tres niveles. ¿Cuáles son esos tres niveles? Pues primero, la conversión de la mente, segundo, la conversión del corazón y tercero, la conversión de las obras. En esto digamos, se puede sintetizar lo que significa la conversión cristiana, una conversión de la mente. ¿Qué significa la conversión de la mente? Es decir, que tengo que liberar mi mente de tantos prejuicios, de tantas cosas mundanas, no tantas ideologías, tantas filosofías contrarias a la fe cristiana, contrarias a la revelación del Señor, ¿no? Y justamente el Señor le dice a Pedro que será pescador de hombres, ¿no? Y a un hombre se le caza, ¿no? Por la cabeza, ¿no? Como los pescados. Es la imagen, ¿no? O sea, el entendimiento, purificar la conciencia, purificar la mente. Y por eso es importante la oración, es importante la lectura y la meditación de la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuánta gente vive con prejuicios? ¿Cuántos católicos? ¿No? ¿No? Vivimos con ideas equivocadas, ¿no? Sí, ¿no? De rezar y Jesucito te amo, pero después ofende, critica, insulta, maldice, es injusta con el prójimo, no le paga lo que le tiene que pagar, ¿no? Se aprovecha para satisfacer sus pasiones, etcétera, ya. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque tiene una idea equivocada, ¿no? O sea, casi una doble vida, ¿no? ¿Por qué? Porque su mente está mal formada. Por eso lo más importante es la conversión de la mente. En primer lugar, la conversión de la mente. ¿Por qué? En primer lugar es la conversión de la mente porque la mente es como la luz, ¿no? En catequesis, por ejemplo,
Solo decía a los jóvenes o niños, ¿no? ¿Dónde están los ojos? ¿En la cabeza o, ¿no? o en el pecho? O, no sé, bueno, evidentemente en la cabeza. Por tanto, claro, el corazón es ciego y el corazón, la voluntad, seguirá lo que el entendimiento le muestre. Porque los ojos están en la cabeza. ¿M? Es quien ve, es quien dirige, es quien guía. Por tanto, si iluminamos y formamos bien el entendimiento del hombre, de la persona humana, con las enseñanzas del Señor, si iluminamos el entendimiento con la revelación de Cristo nuestro Señor, pues fácilmente el entendimiento sabrá guiar el corazón. ¿Bien? Por eso fundamental en esta primera etapa de la conversión es la conversión de la mente. ¿Mm? Tener los pensamientos del Señor. Bien. Segunda etapa es la conversión del corazón. Bien. ¿Y eso qué significa? Pues tener los mismos sentimientos del Señor. Dejar que Cristo entre en mi vida, dejar que Cristo me gobierne. Pues todos tenemos pecados, todos tenemos defectos, no hay por qué escandalizarnos, ¿no? Es así, y hasta el final de los tiempos habrá pues malos ejemplos, escándalos, etcétera. Pero eso a mí no me quita la fe. Y esto es algo que tenemos que ayudar a nuestros hermanos, ¿no? Porque a veces, como lo dice también San Pablo, hay hermanos nuestros en la fe que son más, digamos así, sensibles, o mejor, más que sensibles, que no tienen una fortaleza de la fe, ¿no? Y por tanto, ante cualquier circunstancia adversa o negativa o escandalosa, su fe se tambalea porque está débil, no está fortalecida. Bien, entonces, una idea muy simple, ¿no? Es decir, mi fe se fundamenta en Dios. Yo no sigo un hombre vestido de blanco o de negro. Yo sigo a Jesucristo, mi Señor. Y sé que Cristo me va a llevar al Padre, me lleva a Dios. Bien, entonces ya está. Y bueno, pues sí, tengo que rezar más por mis hermanos, tengo que pues vivir, ser más ejemplar, etcétera. Tengo que ayudar. Bien. Ahora, conversión del corazón, tener los mismos sentimientos de Cristo, purificar el corazón. Y eso significa quitar la soberbia, porque el pecado que más ofende a Dios es la soberbia, el orgullo. Porque el demonio es un ser soberbio por naturaleza, ¿no? Por eso se le pinta con esa imagen fea, oscura, tenebrosa, monstruosa. Es así la soberbia. Y evidentemente el demonio soberbio, que es hipócrita, pues se disfraza hasta de Virgen María, ¿no? Así sí, como un ángel de luz, pero en el fondo su corazón, digamos así, es oscuro, ¿verdad? La soberbia deforma a la persona, la soberbia condena al ser humano. Por eso Jesús, y hemos dicho al inicio, que este camino cuaresmal es una invitación sobre todo a una plena identificación con Cristo. Y esa plena identificación con Cristo comienza con la humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Y por eso la conversión del corazón me lleva a eso, a ser humilde, a ser pues sencillo, a ser amable, a practicar la caridad, a buscar el bien del prójimo, a luchar contra mis defectos, contra mis pasiones y ya está. Y si caigo, porque vamos a caer, tú y yo vamos a caer, no solamente una vez, o no, muchas veces en toda nuestra vida, ¿no? Se dice que el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra una y otra y otra, y así va a ser. Y tener paciencia, pedir ayuda al Señor, pero bueno, humildad, ser como el hijo pródigo, ¿no? Dios permite el pecado, no porque quiere que el hombre peque, no, sino porque de esta manera, lastimosamente, tropezándonos, cayendo, ¿no? Cayendo de bruces, aprendemos a ser humildes. Y reconocemos que yo no soy perfecto, que tengo pecados, que puedo caer una y otra vez. Y eso me ayuda a reconocer, más que a reconocer, a comprender al prójimo. Porque la persona soberbia en su corazón maltrata a los demás, ofende. ¿Mm? En cambio, la persona humilde, que es pecadora, comprende a los demás y procura de una u otra manera ayudar. Bien, la conversión del corazón que va unido también a dejar el pecado, ¿no? Dejar el pecado, las ofensas, etcétera. Y por último,
es la conversión de las obras. Evidentemente, si mi mente está iluminada por la luz de la fe, sigue las enseñanzas del Evangelio, mi corazón se llena de ese amor del Señor que me lleva a dar mi vida por los demás, pues evidentemente eso se concreta en las obras. Obras de caridad, de sencillez, de amor, de solidaridad, de compartir, de sacrificio, de entrega, de paciencia, de sonreír a los demás, de ser optimista, positivo, perseverante, disciplinado, etcétera. Es decir, dar ejemplo. Y justamente el mundo necesita, no necesita de teólogos, ¿no? De esos teóricos de la fe. No, 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 no. El mundo entero necesita de testigos de Cristo, hombres y mujeres católicos que den testimonio de su fe, de lo que Dios ha hecho en sus vidas, en sus corazones. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender, ¿no? Ser testigos del Señor. Donde estemos, en el colegio, en la calle, en el hospital, en la clínica, ¿no? En el mercado, en el bus, donde estemos, pues tenemos que ser testigos de Cristo. Bien. Y con eso, pues evidentemente vamos a convertir este mundo, ¿no? Como decía justamente un autor no cristiano en los primeros siglos, cuando hablaba a los cristianos, dice, mirad, esos son cristianos, mirad cómo se quieren, ¿no? Mirad cómo se quieren. Esos son cristianos. No se critican, no se muerden, no se insultan, no abortan, no viven fieles en su matrimonio. Mirad el ejemplo arrastra, ¿no? Fray Ejemplo es el mejor predicador. Bien, entonces ese es un punto importante sobre la cuaresma, ¿no? Es un tiempo que nos invita a la conversión. Y repito, la conversión tiene tres niveles: la conversión de la mente, la conversión del corazón y la conversión de las obras. Bien, toda la iglesia está invitada, ¿no? ¿Y quiénes forman la iglesia? Pues todos los bautizados. Todos los bautizados formamos la iglesia: sacerdotes, religiosos, seglares, casados, solteros, viudos, convivientes. Todos somos la iglesia, niños, ancianos, todos somos la iglesia y de una u otra manera tenemos que vivir. Muy bien, entonces aquí nos habla justamente de la ceniza. Esto voy a pasar porque vamos a ver la oración propiamente del miércoles de ceniza. Bien, bueno, adelantando, ¿no? La ceniza, ¿por qué iniciamos con este gesto? Justamente porque la ceniza tiene una expresión de arrepentimiento y de humildad, ¿no? Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás, ¿no? Aquí hay un tema, bueno, algunos pueden, eh, no digo discutir, pero pueden haber opiniones, ¿no? Entonces, ¿dónde se pone la ceniza? ¿Se pone en la frente o se pone en la coronilla? ¿No? Bien, entonces hablando litúrgicamente, ¿cuál es lo propio? ¿No? Pues esto ya es una cosa de ritual, ¿no? No es que sea así una revelación divina, no, no, no. Pero por el significado teológico, solamente se pone la señal de la cruz en la frente con el sacramento de la confirmación. ¿Se acuerdan? Recibe el don del Espíritu Santo. ¿Eh? Y es el obispo quien te signa la frente con el santo crisma en el sacramento de la confirmación. En el bautismo, cuando se pone el crisma a los neófitos, a los recién bautizados, se le pone el crisma en la coronilla, en la cabeza, arriba. Igualmente la ceniza se tendría que poner en la cabeza, ¿no? Y justamente los textos del Antiguo Testamento, cuando hablan justamente de que los judíos cuando hacían penitencia, se ponían ceniza sobre la cabeza, no en la frente, sobre la cabeza y se vestían de sayal, ¿no? Bien, una vestimenta muy rústica, áspera, incómoda, pero no era extrema, sino muy áspero para que de esta manera se ofreciera un gesto penitencial o un sacrificio. Bien. Entonces, recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Iniciamos justamente este tiempo cuaresmal, este camino cuaresmal, perdón, ¿no? Con un signo penitencial, ¿no? Viviendo el ayuno, ¿no? Y la abstinencia. Un signo externo de conversión y de arrepentimiento, ¿no? De sacrificio, ¿no? De que por seguir al Señor estoy dispuesto a ofrecer cualquier sacrificio. No olvidemos
Y Él nos enseña este tiempo de Cuaresma. No olvidemos que este mundo es pasajero. Aquí no vamos a vivir 1000 años. Vamos a vivir con todas las vitaminas que podamos tener a 100 años, ojalá, ¿no? Pero ya se entiende, ¿no? Tenemos que, el mundo aquí es pasajero, es limitado y por eso tenemos que poner el corazón en el Señor. Por eso la imagen cristiana es levantar la cabeza para poder contemplar a Dios, levantar los ojos, porque Dios está en lo alto, Dios está en el cielo, y por eso, si queremos estar junto a Dios, nuestra esperanza tiene que estar puesta en el cielo, en el Señor. Bien, ahora el tiempo de Cuaresma es un tiempo de gracia, un tiempo de gracia porque es ahí donde, en este tiempo, donde, en estos 40 días, donde Dios nos va a ir bombardeando con su gracia. De una u otra manera va a ir tocando nuestra conciencia, va a ir moviendo nuestros corazones, porque nos exhorta justamente a no desaprovechar este tiempo. El tiempo es corto, el tiempo es breve, ¿no? No se va a vivir 1000 años y por eso tengo ya desde ahora que convertirme. Dice acá, no echar en saco roto la gracia del Señor, ¿no? Y lo dice San Pablo justamente. El Cuaresma es tiempo de gracia, ¿no? Y si yo, de una u otra manera, siguiendo las enseñanzas del Señor, lo iré viviendo correctamente. Muy bien, entonces aquí, vamos a ver, aquí, a ver. Bien, entonces ya hemos explicado un poquito la conversión. Claro, evidentemente uno de los medios para recibir la gracia del Señor y su amor misericordioso es participar del sacramento de la confesión, el sacramento de la misericordia. Bien, entonces aquí hay tres aspectos que podemos sacar justamente de la lectura justamente del miércoles de ceniza, perdón, del Evangelio del miércoles de ceniza, ¿no? Que nos habla justamente, el Señor nos propone tres modos para vivir bien este camino cuaresmal y nos propone pues la oración, ¿no? La limosna y el ayuno. Bien, entonces yo aquí voy a dejar de compartir y voy a cambiar de pantallita mm, ujú, para poder, a ver acá, ¿dónde estás? ¿Dónde está esto? Tenía yo que empezar. El miércoles de ceniza. Aquí tenemos el color moradito característico, ¿no? Entonces ahí tenemos un ramo de pan, ¿no? La posesión, y ahí tenemos la ceniza. Em, Se recomienda evidentemente que la ceniza que se usa para la imposición en el miércoles, en la misa del miércoles de ceniza, esté confeccionada el domingo de Ramos, ¿no? Padre, pero en la parroquia no hay ninguna hoja de palma, ¿qué podemos hacer? Pues tranquilo, no hay que desesperarnos. Bueno, si no hay, porque es más significativo, pero si no hay, tranquilo, cogemos pues una hoja, rama de olivo, ¿no? Y ya está, lo quemamos, lo secamos y lo quemamos y se lo usamos, ¿no? Bien, entonces, miércoles de ceniza es el día que iniciamos justamente la cuaresma, ¿no? Bueno, ya hemos explicado un poquito que es un tiempo, este encuentro con el Señor, ¿no? Aquí tenemos en la foto, ¿no? Como ponen la cruz en la frente, ¿no? Bueno, eso no, creo que eso no va a cambiar, ¿no? Por más que la gente quiere su cruz en la frente, ¿no? Bueno, pues si eso le hace feliz, pongámosle la cruz en la frente, ¿no? Bien, entonces, ¿qué nos dice el Señor en el Evangelio de ese día? Dice, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate tu Padre que está en lo escondido, ¿no? A ver, entonces, vamos a leer el texto del Evangelio
para hacer una breve reflexión, ¿no? De lo que aconteció este miércoles de ceniza. Bien, entonces el texto del Evangelio se tomó del Evangelio de San Mateo, capítulo sexto, de los versículos primero al sexto y versículo 16 al 18. Bien, entonces el texto dice, en aquel tiempo, ¿no? Jesús dijo a sus discípulos, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Entonces aquí hay un tema interesante, ¿no? Hay que tener cuidado de la vanidad, ¿no? Y todos somos vanidosos, ¿no? ¿Quién no es vanidoso? Sino, sobre todo, mientras más cualidades tenga, pues la soberbia y la vanidad va a estar más cerca de mí, ¿no? Si soy inteligente, pues eso, voy a inflar el pecho, ¿no? Sintiéndome superior a los demás. Y eso no está bien, ¿no? Si tengo más dinero, ¿no? Más recursos económicos, pues entonces también voy a creer pues, que tengo un poder absoluto, ¿no? Como los dictadores, ¿no? Entonces, primero una advertencia, cuidado, ¿no? De caer en la vanidad, ¿no? De dar mucha importancia a lo que va a decir la gente, de dar mucha importancia pues a lo que los demás puedan decir de mí, ¿no? Entonces, pues quien me va a juzgar es el Señor, no es mi vecino, mi vecina, o mi papá, o mi hermano, no, 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 es el Señor, ¿no? Entonces, las cosas tengo que hacerlo por amor a Dios y de cara a Dios, ¿no? Y ahí viene justamente el mensaje del Señor. Dice, de lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, y aquí vienen las tres recomendaciones que nos da el Señor para vivir bien el tiempo de Cuaresma. ¿Y cuáles son esas tres recomendaciones? Dice, por tanto, cuando hagas limosna, por eso primero dice la limosna, dice, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Dice, en verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Primera idea, la limosna. Segundo modo de vivir este tiempo de Cuaresma. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que les gustan orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados, para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento, y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, ¿no? Entonces nos propone tres cosas: la limosna, la oración y el ayuno. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre Dios, que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Bien. Entonces, es maravilloso, ¿no? Este texto es el Evangelio que se proclama justamente el miércoles de ceniza, donde ya, y el sacerdote tendría que explicar esto, donde ya a través del Evangelio el Señor mismo nos enseña cómo tiene que ser nuestro camino cuaresmal y cuáles son, digamos, ese programa estructural para vivir bien la Cuaresma, ¿no? Y nos pone así muy concreto y muy sencillo tres cosas: la limosna, la oración y el ayuno. Bien, entonces, ¿cómo podemos nosotros vivir la Cuaresma? Siguiendo las enseñanzas del Señor, siguiendo aquello que nos ha dicho en su palabra, ¿no? Entonces vamos a ver acá, vamos a ir subiendo un poquito, ¿no? ¿Qué nos dice el Señor, ¿no? Nos habla justamente primero de la limosna, ¿no? Bien, bien, nos habla de la limosna, ¿no? En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando haga limosna,
que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, ¿no? Así tu limosna quedará en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará bien. ¿Qué entendemos por limosna? ¿No? Esto es como para toda una clase, ¿no? Pero eh, evidentemente, como somos seres sensibles, lo primero que viene a nuestra mente son, digamos, cosas concretas y materiales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de limosna, pues es dar plata, es dar cosas, ¿no? Bien, entonces, lo que nos pide el Señor no es tanto una limosna material de las cosas materiales, sí, ¿no? Pero está en segundo lugar. En primer lugar es dar la limosna del corazón, la caridad, el amor al prójimo, entregar mi vida por los demás, ser generosos con el prójimo. Y ser generosos con el prójimo, en primer lugar, es pues dar mi tiempo, dar mis energías, compartir mis cualidades, ¿no? El hombre necesita amor. ¿Cuánta gente es discriminada? ¿Cuánta gente es maltratada? ¿Cuánta gente es injustamente acusada? El chisme, cuando la gente critica a los demás injustamente y muchas personas, lastimosamente, muchas personas de la iglesia que van a misa todos los días y rezan su rosario, lastimosamente dan algunos, no todos, evidentemente, gente muy buena, muy santa, pero hay gente que da mal ejemplo con su lengua, ¿no? Critican, hablan mal, ofenden, calumnian o difaman, ¿no? Entonces esos malos ejemplos alejan de nuestra fe, ¿no? Justamente, si se acuerdan, el Evangelio del domingo, del sexto domingo que pasó, sexto domingo del tiempo ordinario, Jesús habla justamente eh, de la curación que hizo al leproso, ¿se acuerdan? ¿No? Y ya en los textos se nos hablaba cómo en la cultura judía la persona leprosa era una persona que estaba evidentemente condenada por Dios. ¿Qué pecados habrá cometido? Porque Dios lo ha castigado con la peor enfermedad posible, la lepra, ¿no? Entonces tenía una connotación religiosa para los judíos. Y Jesús dice que evidentemente que no. Dios no castiga, Dios prueba, evidentemente. Pero en ese contexto vemos cómo una persona con la lepra era discriminada totalmente. Tenía que andar en harapiento, sucio, tocando la campana, ¿no? Gritando impuro, impuro, etcétera, ¿no? Y la gente tenía hasta que tirarle piedras, ¿no? Qué duro, qué difícil, ¿no? Es vivir en una situación donde todo el mundo te señala con el dedo. Pues la limosna del corazón, respetar al prójimo, valorar su dignidad. Yo me acuerdo una anécdota, ¿no? Cuando estaba trabajando en la curia del obispado, pues se acercó un señor una mañana y tocó el timbre, ¿no? Plin, y bueno, uno tenía que salir a abrir la puerta, no había anteriormente, pues eso para automáticamente con un botón plin abrir la puerta, ¿no? Y salí a saludar, ¿no? A recibir a esta persona, ¿no? Y era un señor que sí lo conocía de vista, era un señor que sencillito por sus facciones, era de la sierra, ¿no? Y que le había visto que iba a misa todos los domingos, muy piadoso, señor mayor, y que él vendía sus juguitos, ¿no? Para ganarse la vida, trabajaba haciendo su juguito de naranja, ¿no? Ahí en, en estos paraderos, ¿no? Para viajar, ¿no? Y entonces yo le saludo, sí, buenos días, ¿cómo está? ¿No? Y le estrecho la mano, o sea, le doy la mano para saludarlo, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, ¿no? Con una sonrisa. Y el señor me dice, gracias. Y yo le digo, gracias, ¿gracias de qué? Y me dice, gracias porque usted me trata como persona. Y uno se pone así, wow. Y entonces, ¿cómo lo tratarán en la calle? Le dirán, pues, ¡ay, serrano, qué eso, muerto de hambre! ¿No? Le insultarán, se burlarán, etcétera, ¿no? Y eso duele en el corazón y duele mucho más que cualquier otra cosa, ¿no? La burla, la crítica. Gracias porque me trata como persona. Esa es la limosna. Cosas concretas, animar a la gente de una u otra manera, corregirla, compartir pues la luz de la fe,
animarlo pues eso, con esta palabra, ¿no? Con nuestro optimismo. Y en segundo lugar, según nuestras posibilidades, pues sí, también ayudar al prójimo en las cosas materiales, porque el hombre no solamente es alma, también es cuerpo, y necesita comer, necesita vestirse, necesita medicinas, necesita pues un lugar donde dormir, necesita, ¿no? El peor castigo que puede tener un hombre es la soledad. Uno puede estar rodeado de mucha gente, ¿no? Pero sentirse sola, porque se siente incomprendido, se siente criticado, se siente burlado, siento indiferencia, no me hacen caso. Pues es así. Y a veces no nos damos cuenta. Y bueno, esa es la limosna que tenemos que dar a los demás. La limosna de nuestro corazón. Bien, en segundo lugar, el Señor nos habla de la oración. Es importante, ¿no? La oración. Y entonces tú, cuando vayas a orar, dice, entra en tu aposento. Y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Bien, entonces uno lo puede interpretar en sentido muy literal, ¿no? Así, en mi aposento, voy a mi cuarto, cierro la puerta y me pongo a rezar, ¿no? En la presencia del Señor. Está bien, pero aquí, sobre todo, nos propone el Señor la oración del corazón. Entra en tu aposento, o sea, entra en tu corazón, entra en ti mismo, recógete, ¿no? Recógete y ponte en la presencia del Señor y ve purificando tu corazón y deja que realmente Cristo gobierne tu corazón, gobierne tu vida. Ese es el efecto de la oración. La persona que hace oración y por ende, la persona que deja que Cristo entre a su vida, a su corazón, se transforma. Evidentemente es un proceso, es poco a poco, no es que ¡plin!, ¿no? La varita mágica y ¡ay, milagro! No, 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 esos milagros de Walt Disney ya no, ya pasó de moda, eso no es la realidad, es fantasía, no, no. La oración continua, por eso la oración tiene que ser humilde, hecha con fe, perseverante, constante, todos los días, con sacrificio, ¿ve? Hablando con el Señor, porque la oración es un diálogo de amor de corazón a corazón, del corazón del hombre, del Hijo, al corazón del Padre, Dios. Bien, y por eso el Señor nos da ejemplo de oración. Él mismo va a hacer oración y largas horas, ¿no? Está toda la noche en vigilia haciendo oración o de madrugada sale y dedica varias horas antes de la predicación, de curar los enfermos, etcétera, de expulsar demonios. Previamente se prepara con la oración. Justamente Cuaresma, 40 días ¿no? Donde el Señor ora, medita y está en la presencia de Dios en el desierto para luego cumplir esa misión que Dios le da. Bien, la oración. Bien, nos enseña el Señor a orar. Entra en tu aposento, o sea, cierra la puerta de tu corazón para Dios. Y eso significa que también apaga todo lo que te lleva a la distracción, ¿no? El celular, el internet, ¿no? Pues las redes sociales, la música, la televisión. Concéntrate. Para hablar con Dios, se dice que Dios habla bajito y por eso Dios habla en el silencio. Dios habla en el silencio. Y por eso si estoy con la bulla, etcétera, bien. Y luego para escuchar la voz del Señor, que no es una voz sonora, sino que Dios se manifiesta de muchas maneras, un pensamiento, una idea, una imagen, un buen ejemplo en la calle, no lo sé, una lectura. Dios se manifiesta de muchas maneras. Para escuchar la voz del Señor, tengo que estar en sintonía con el Señor, ¿no? Hay que sintonizar. Eso significa que tengo que esforzarme por estar en gracia de Dios. Y mientras más oración haga, ¿no? No tanto en cantidad de tiempo, sino en calidad de diálogo con el Señor, en cuanto a más oración haga, entraré en más sintonía con el Señor y dejaré que Cristo realmente viva en mi interior. Y tenemos que promover la oración, ¿no? Con los demás en nuestra casa, primero de manera personal y después, según nuestras posibilidades, ayudar a los demás. Bien, entonces hemos visto en este camino cuaresmal tres cosas que nos propone el Señor. Primero, la limosna, ¿no? La limosna del corazón. Segundo, la oración, ¿no? Hay que promover la oración también en casa, familiar, ¿no? Y tercero, y lo vamos a ver, el ayuno. Bien, el ayuno. Y cuando hablamos de ayuno, evidentemente pensamos en algo
material, ¿no? O sea, dejar de comer. Bien, entonces, y es así. Justamente este miércoles de ceniza que pasó, la iglesia nos pide como precepto, obligación de vivir el ayuno y la abstinencia. Bien, entonces, ¿cómo se puede interpretar el ayuno? Dejar de comer, bueno, ahora todos los viernes hay que procurar, pues, no vivir la abstinencia, ¿no? No comer carne, ¿no? Y si me olvido, ¿es un pecado mortal? No, no es un pecado mortal. No, tranquilo, ¿no? Si te olvidaste o de repente es lo único que había en el menú, pues bueno, está ahí y te comiste carne, no pasa nada. Pues lo puedes conmutar, cambiar por otra penitencia, por ejemplo, media hora de oración, o puedes rezar un rosario, etcétera, ¿no? O visitar 5 minutos, 10 minutos a Jesús en el sagrario, no lo sé. ¿No? Se puede conmutar, así que tranquilos, ¿no? Con su conciencia, ¿no? No se pongan nerviosos. Ya, yo me acuerdo, como anécdota, me acuerdo un padrecito que tenía un club de jóvenes y y era hace años atrás, y justo era verano, ¿no? Entonces ya había organizado pues un paseo a la playa y para comer había pues eso organizado o le donaron carne, ¿no? Para hacer como un churrasco, una cosa así, ¿no? Y justo ese día que va a la playa es miércoles de ceniza, ¿no? Y ya pues, y no podía decir a los chicos, no, que ya no se puede no cancelar, ¿no? Y estaban ilusionados, ¿no? Bien, entonces hizo el paseo y caballero tuvo que hacer pues su churrascada en miércoles de ceniza, ¿no? El mismo padre, ¿no? Hoy cometí un pecado mortal. Bueno, pues, y era de precepto, evidentemente, ¿no? Bueno, pues ya tendría que conmutar, pues, ¿no? Ese sacrificio por, bueno, no sé, por más cosas, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. Bien. ¿Cuál es el ayuno cristiano? El ayuno del pecado, dejar de pecar. El principal ayuno, dejar el pecado. Voy a ayunar de pecar. Año entero. No voy a pecar. Bien, entonces es así, rechazar el pecado, esforzarme por vivir en gracia de Dios, poner todos los medios, ¿no? Y entre los medios para rechazar el pecado está la penitencia, ¿no? Estas cosas que me ayudan a ofrecer a Dios como pequeños sacrificios, ¿no? Por ejemplo, si tengo sed, ahora que hace tanto calor, pues no estoy ahí gritando, ay, qué calor, no sé qué calor hace. Ya sabemos, todos sentimos calor, estamos sudando, algunos más que otros. ¿No? O de repente, pues, no lo sé, tengo sed y me puedo tomar una gaseosa o agua, un refresco, pues, y tengo la plata, pero no lo hago, me aguanto o espero unos minutos y después me lo tomo, y ese tiempo de sed que me sofoca y me quema por dentro, pues lo ofrezco a Dios como un sacrificio, una mortificación. ¿No? Y son cosas que podemos ofrecer al Señor, ¿no? Y ese es el principal ayuno que nos pide el Señor, ¿no? Por ejemplo, que una persona que no me cae bien y me da ganas de hablarle fuerte y decirle sus verdades en su cara y no sé qué, bueno, morderme la lengua, mm, sonreír, tener paciencia, decir las cosas de otra manera, ¿no? De repente soy un poco flojo, ¿no? Entonces tengo que ser más diligente, soy un poco impuntual, tengo que ser más puntual, de repente soy poco servicial, un poco egoísta, me preocupo de mis cosas y de los demás no me importa, bueno, voy a ser más generoso, más solidario, más caritativo, más servicial, etcétera, ¿no? De repente soy tacaño, ¿no? Y entonces, bueno, pues tengo que hacer las cosas que le agradan al Señor. No, como dice el Señor, cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, ¿no? Que les gusta que la gente los mire, ¿no? Me acuerdo una anécdota de un muchacho, ¿no? Justo me tocó también un miércoles de ceniza, ¿no? Eh, donde visité a un amigo, un señor que tenía a su hijo y justamente estaba en quinto de secundaria, ¿no? Y ese día, pues, bueno, pues lo visité y me presentó a su hijo, Moisés se llama, y ya acabó la carrera de administración, etcétera. Y le explicaba un poquito, ¿no? Lo que era el día, hoy iniciamos Cuaresma, ¿no? El miércoles de ceniza, hay que ofrecer a Dios pequeños sacrificios, y lo que me dijo al toque, sí, padre,
voy a coger los cables del televisor, bueno, en aquella época, y voy a tirar en la espalda, ¿no? Como flagelándome, ¿no? Y yo le dije, sí, pero ¿sabes qué? Mejor no mires televisión. Eso sí ya no le gustó, ¿no? Como joven, ¿no? Ya, sí, ya, una cosa externa, ¿no? Golpearse, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Mejor sacrificio es dejar aquello que te gusta. ¿Te gusta la televisión? Pues no voy a ver televisión y le ofrezco al Señor. Que la comida está muy caliente, bueno, no me quejo y le ofrezco al Señor. Que la comida está muy salada o le falta sal, pues ya está, no me quejo y le ofrezco al Señor como un sacrificio, ¿no? Y de esta manera voy yo purificando mi corazón, ¿no? Bien, entonces, tres cosas que el Señor nos va enseñando, ¿no? Vivir la limosna del corazón, la oración unidos a Cristo y también, y también el ayuno, ¿no? Bien, entonces ya hemos visto aquí, vamos a ver acá, ya hemos visto aquí lo que es el miércoles de ceniza. Bien, entonces vamos a ver acá. Bien, un poquito, brevemente, vamos a ver las oraciones, ¿no? Del miércoles de ceniza. Bien, entonces es muy bonito, ¿no? Son las oraciones que la iglesia, ¿no? Ofrece a Dios como sacrificio. Bien, entonces está la antífona de entrada que es del Salmo, perdón, del libro de sabiduría. Dice, te compadeces de todo, Señor, y no aborreces nada de lo que hiciste. Pasas por alto los pecados de los hombres para que se arrepientan y los perdonas porque tú eres nuestro Dios y Señor, ¿no? Por tanto, es un canto eh, de confianza al Señor. Te compadeces de todo, Señor, ¿no? Y no aborreces nada de lo que hiciste. Evidentemente, Dios no va a destruir la creación entera. Dios no va a rechazar al hombre. Al contrario, estamos hechos a su imagen y semejanza. Y es esa imagen y semejanza que Dios ha puesto en el hombre lo que va a rescatar con Cristo nuestro Señor. Bien, me había olvidado decir justamente que una de las características mm, del tiempo de Cuaresma, que es el color morado, es que en las misas no se canta el Gloria, se suprime el canto del Gloria y se suprime también el canto del Aleluya. Solamente pues, en el caso del Aleluya se propone una antífona que puede ser cantada o puede ser leída, ¿no? Según las circunstancias. Bien, entonces, ¿cuál fue la oración colecta, ¿no? La oración que reúne, digamos, la intención de toda la iglesia y que le ofrece a Dios. Bien, entonces dice acá, concédenos, Señor, comenzar el combate cristiano con el ayuno santo, para que al luchar contra los enemigos espirituales seamos fortalecidos con la ayuda de la austeridad, ¿no? Justamente vamos a iniciar el tiempo de Cuaresma y por eso estamos pidiendo al Señor que nos ayude justamente con su gracia, que nos fortalezca con el Espíritu Santo, para comenzar un combate cristiano, ¿no? Y bien, ¿y cuáles son nuestras armas? En primer lugar, el ayuno santo. Bien, entonces el ayuno, repito, no solamente es dejar de comer, no solamente es el ayuno de pasar hambre, ¿no? Sino sobre todo el ayuno santo es el ayuno del pecado, es un combate cristiano contra el mal. Y como dice San Juan en su primera carta, habla de los tres enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne. Y para fortalecer mi alma y para fortalecer mi voluntad, previamente yo tengo que ejercitarme. ¿Y cómo fortalezco mi voluntad? ¿Cómo ejercito mi alma? Justamente con la mortificación, rechazando la soberbia, rechazando el pecado. Evidentemente, no soy yo quien hago las cosas, es Cristo quien actúa a través de mí.